Muy buenas noches, amigos y amigas del futsal. Bienvenidos a esta nueva edición de 40 por 20. Hoy en miércoles. Ayer me lo decíais muchos saliendo del pabellón siglo XXI después de esa victoria, por fin, del Guanapís, del Sala 10. Decía, no, que hoy no podemos, que será mañana. Pues bueno, pues hoy ya a las 11, ¿qué digo yo a las 11? A las 10:05 de la noche comenzamos con nuestro programa, con el 40 por 20. Rápidamente, con lo que ocurrió ayer en el pabellón siglo XXI, de la mano de Rafa Beltrán. Muy buenas noches, Rafa. Hola, buenas noches, Francho. Buenas noches, amigos. Comentábamos, victoria por fin del Guanapís del Sala 10 ante un rocoso Córdoba Patrimonio de la Humanidad que consiguió remontar e igualar el encuentro después de que los chicos de Jorge Palos se adelantaran por 2-0. Pues sí, bueno, pisa la 10 en la séptima jornada contenía su primera victoria ante el Córdoba por 3-2. Un partido, como bien has dicho tú, rocoso, un partido duro, que pues empezó con bastante intensidad por parte de los dos equipos, con acercamientos a las dos porterías, pero los porteros bastante acertados. Iván Bernat por parte de Zaragoza muy acertado, pero el juego al final de los aragoneses llegó con la efectividad suficiente, con una jugada de Nacho Espín que remataba a Carlos García en el minuto 14, y el 2-0 lo ponía Richie Felipe en una jugada que estaba así ahí en el área, como a él le gusta, y ponía el 2-0, y con ese resultado pues se llegaba al descanso. En la segunda parte Córdoba apretó más, estuvo más intenso, primero con un gol de Juanan y luego con un gol de Hugo Espósito, llegaron a empatar el partido, pero llegó la hora de los valientes y Guanapix a la 10 es un equipo valiente, su entrenador es un entrenador valiente, puso el juego de 5 y bien trabajado, además bien trabajado, con tranquilidad, tuvo varias ocasiones, y en una de esas buenas jugadas trenzadas, pues Adri Rivera, uno de los importantes del equipo, puso con un disparo potente, puso el 3-2, con el que se llegó al final del encuentro. Un punterazo que valen 6 puntos, ya no solamente 3, sino también, como hablábamos tú y yo hoy por la tarde, quitarse esa mochila, ¿no? De prejuicios, de nervios. La verdad es que sí que se vio, nada más acabar el partido, una calma, no te diría tensa, pero sí una calma de las que se puede masticar, porque el equipo lo necesitaba. Pues sí, también es un poco de alivio, de decir, ya hemos puntuado, ¿no? Que es algo que era necesario, porque al final juegas bien, lo intentas, tienes buen juego, al Jaén, pero intentar no es lo mismo que ganar. Y el equipo necesitaba esa victoria, y fue al final una victoria que, como bien has dicho, son 6 puntos. Bueno, pues 6 puntos, prácticamente 3 puntos, muy necesarios. 6 puntos en Ya la pues realidad, 6 puntos en la realidad. abandonamos Exacto. el farolillo rojo, ya nos centramos un poco en lo que le va a venir y le viene ya el viernes. Pues sí, nada, esta semana ya el viernes, frente al Osasuna Magna Sota, que el viernes a las 9 de la noche, ahí en el pabellón de Naitasuna, pues se enfrentan al noveno clasificado, un equipo que en las últimas jornadas lleva 3 jornadas sin ganar. Yo creo que no está en el mejor momento, y que puede aprovechar Guanapix a la 10, que viene con el subidón de ganar, y yo creo que es un pequeño derby, ¿no? Dos equipos que se conocen bien de esta pretemporada, también han jugado partidos y se conocen bien. Y bueno, yo creo que el equipo aragonés pues es un bonito lugar para sumar una victoria fuera de casa. Por si acaso no vamos a decir que están flojos, porque ya acuérdate cuando comentamos lo del Fútbol Club Barcelona y al final, pues bueno, se nos escapó la victoria por poco y lo que está claro es que ahora que aprovechen, que cojan fuerza, que apliquen rasmia en ese encuentro ante el siempre complicado conjunto navarro y luego vendrá la Copa del Rey, donde les va a tocar un viaje bastante largo
y esperemos pues que nos sigan dando alegría, ¿no? Que, como les decía yo ayer, que sea la primera de muchas. Vamos, si te parece, Pues sí, con la segunda división. pues sí, comenzaba Entre Ríos Zaragoza, continúa con su racha de victorias y venció al Barça Athletic por 5-3. Pues el equipo de Alfonso Rodríguez llegaba al partido con bajas, porque Fran Tabuenca no podía jugar, estaba enfermo, Paul Novo y Munielo estaban lesionados, pero hubo una cosa que en el mismo problema está la solución, que es el debut de Coque Gallarre, que estuvo muy bien, era su debut en segunda división, y bueno, y Quique Diao, que es debutante esta temporada recién salido de juveniles, que estuvieron a un muy buen nivel. Y nada, el partido pues para los jóvenes fue un acicate también al jugar contra un equipo también bastante joven como el Fútbol Barcelona, que se ponía por delante 0-1 en el marcador con un gol de Nico, el pívot de la selección sub-19 española, pero recortaba distancias rápidamente el equipo aragonés con un gol de Muniesa, como siempre, con una jugada de estrategia de las suyas, de la que saque de banda y remate de cabeza. Luego Iván Romero, con uno de en un libre indirecto, ponía el 2-1 y con ese resultado se llegaba al descanso. En la segunda parte, el equipo aragonés, yo creo que dominó un poquito el tema, dominó el partido y se puso otra vez por delante, de acuerdo, puso Quique Liao el 3-2 después de haber empatado el equipo catalán. Luego insistieron en el juego de 5 el equipo del Fútbol Club Barcelona, pero un último de Jorge Tabuenca y un gol también de Iván Romero pues ponían el resultado final de 5-3 a favor del equipo de Alfonso Rodríguez. Un partido muy disputado, con muchísimas alternativas. Comentabas tú que el Fútbol Club Barcelona, en este caso el Barça Athletic, el equipo filial, dependería mucho de las necesidades del primer equipo. La verdad es que gente muy joven, pero demostró ambición en el pabellón de la Granja, la Catedral. Pues sí, la verdad es que pues ver jugadores, no sé, como Nico, que es un jugador muy específico, de los que se ven pocos en la segunda división, un pívot de los de antaño, de los de antes, o gente como Ruggier o el capitán, no sé, la verdad es que un equipo que con mucho futuro, que tienen la mayor virtud que tienen es que son jóvenes y bueno, que juegan muy buen fútbol sala, pero claro, la segunda división es una competición muy dura, con gente muy experimentada y eso se nota y eso se paga y luego si el primer equipo tiene que tirar de ti, pues la verdad es que es complicado. Tenemos a uno de los protagonistas, ¿no, Rafa? De ese envite, de ese encuentro. Pues sí, tenemos al gran capitán de Entre Ríos Zaragoza, a Juan Muniesa. Muy buenas noches, Kaiser. Por fin, aquí en la grada. Hola, buenas. ¿Qué tal, Franco? ¿Qué tal, Rafa? Hola, Juan. Buen partido el otro día. Bueno, a ti es que te tendríamos que tirar flores todos los partidos, pero la verdad es que se os vio trabajar, se os vio pelear y sacar adelante un encuentro ante un filial que siempre es muy correoso, muy duro, venga con lo que venga. Sí, hombre, la verdad es que los filiales además a nosotros no se nos suelen dar muy bien. Ya estuvimos siempre antes de los partidos, nos sacamos como las estadísticas de resultados contra esos equipos y el Barça no eran muy favorables para nosotros. Y como ha dicho Rafa, además, pues bueno, llegábamos con la bajada de Fran, que es un jugador muy importante para nosotros con muchos minutos, más Paul, Muinelo, que llevan varias jornadas sin poder estar con nosotros. Y yo creo que el equipo pues, dio un paso adelante, tanto la gente joven como los que estuvimos ahí dando el callo y aguantamos un partido contra un equipo con muy buenos jugadores. Dale, Rafa. Bueno, lo primero, agradecerle que esté con nosotros a Juan, que nos tiene que contar un secreto. Eso de los goles de cabeza, ¿cómo lo haces? Ahora tienes que contárnoslo a todos. Desde pequeño siempre me ha gustado rematar de cabeza y eso que siempre he jugado a fútbol sala, que no, bueno, tuve 2 años ahí a fútbol 11 que pues, era más fácil, pero bueno, fútbol sala desde pequeño hemos aprovechado esa virtud y siempre está ahí. Cuando no te salen otras cosas siempre tienes esa opción y la verdad es que me gusta, sin más. Y luego comentarte una cosa.
Si me dejas una cosita, Fran, comentarte una cosa. Tú la competición, ahora ya no queda ningún equipo imbatido. Ahora todos han perdido por lo menos un partido. ¿Tú cómo la ves? ¿La ves tan igualada como la vemos un poco todos? ¿O ves que hay 2 o 3 equipos que a lo mejor van a estar para arriba? Pues al principio, la verdad es que a principio de temporada, pues todo el mundo pensábamos que pues Betis y Alcira iban a estar ahí, al final son los que han descendido y los llamados a estar en las primeras posiciones, y que luego, pues bueno, equipos como el Ceuta o el Ejido, que han hecho inversiones muy fuertes, pues que también iban a estar ahí, pero la verdad es que se ha visto que está todo súper igualado, todo el mundo está dejándose puntos contra cualquiera. La primera jornada creo que no hubo ninguna victoria por más de un gol, es que ya dijimos todos, joder. Entonces yo creo que de las que hemos estado nosotros, yo creo que es el año que más igualado todo, está todo. De las 7, creo que está en la 7ª. Siempre ha habido 2 equipos que había uno siempre que era espectacular y ganaba todo, y 2 o 3 que estaban ahí, que se veía bastante claro quién iba a entrar en playoff, pero este año yo la verdad es que no lo tengo nada claro. Comentando aspectos tácticos, sois el equipo que más petróleo sacáis del balón, pero del saque de banda con la mano. ¿También habéis interiorizado los cambios de normas de esta temporada? Porque creo que sois los únicos. Hombre, nosotros ya sabíamos que nos iba a venir bien. Al final, pues lo que, como ha dicho Rafa, el tema del remate de cabeza nos da siempre ese plus que normalmente la gente no lo utiliza, y nosotros ya, si los acabamos con el pie, pues ahora con la mano tienes mucha precisión. Entonces, pues siempre nos está dando bastante buen resultado, y con eso hay que seguir. El que no lo quiera utilizar, que no lo use. Fíjate lo que son las cosas, que el FC Barcelona lo intentó y consiguió el gol, pero se lo anularon porque levantó el jugador el pie. Me acuerdo, retransmitiendo el partido, narrando el partido, me fijé y digo, hostia, sí, pues ya veo por qué le han anulado el gol. Y de hecho se lo señaló el árbitro, que había levantado la pierna. Digo, tendrá que ponerse los vídeos del Colo-Colo. Menos mal que lo vio el árbitro, porque si no... Yo ahora quiero tirar un poco más de los años que lleva Juan, que empezó la temporada 11-12, la temporada 2011-2012 exactamente. ¿Qué ha cambiado Juan Muniesa de esa temporada a la temporada actual? ¿Qué ha cambiado en Juan Muniesa como jugador? A ver, al final, a lo largo de los años, sobre todo el cambio, yo creo que fue cuando subimos a segunda división. Al final no tienes hueco para errores. La segunda te castiga un montón. Al final, pues bueno, cuando llegué al Colo, había un equipo, a ver si estábamos en segunda división B, pero éramos todos amigos y nos lo pasábamos en grande, y ya de paso ganábamos, que tampoco estaba mal. Pero bueno, al final era más un hobby que una profesión, y la verdad es que el cambio a segunda, para un jugador como yo, la competición me gusta, y la verdad es que fue un cambio muy grande, y al final tienes que que no puedes perder ni un segundo de concentración. Es que un segundo de concentración en segunda, pues el primer año se vio que es que acabamos todos los partidos 7-8, 8-6. O sea, es que pues sí, metíamos muchos goles, pero claro, nos salvamos en la última jornada porque cometíamos muchísimos errores, y aquí nadie perdona. Y sobre todo en la segunda, Juan, en la penúltima, Juan. Yo creo que la penúltima fue la clave. El penúltimo partido. Que además va hilado con la pregunta que te quería decir. Con todos estos años, si te tuvieras que quedar con un momento de tu carrera en el Colo, en Entre Ríos Zaragoza, ¿con qué momento te quedarías? Yo creo que con el ascenso a segunda división, ahí en la Granja contra Manresa. Yo creo que fue el momento más, porque habíamos ganado varias ligas y pues habíamos estado ahí, pues habíamos jugado playoff, pero nunca con la realidad, con la posibilidad real de subir. Y ese año que sí que pues, al final el club dijo que íbamos a tirar para adelante, y pues, bueno, el conseguir ese ascenso contra Manresa con una granja llena allí, pues, lo que te digo, con un equipo de amigos, a ver, no de amigos, pero bueno, que éramos un grupo muy
muy compacto y pues teníamos las dos cosas, que competíamos, pero que ibas allí a pasártelo bien con tus amigos. Nada, es que yo creo que es el mejor momento. Fíjate, Juan, yo pensaba que hoy me traía Rafa a un juvenil, por cómo está. Bueno, ya van pesando los años, ¿eh? No te creas, que ya acaba el partido y te duele todo. Alfonso nos comentaba el otro día cuando estuvo en el programa en 40x20, le preguntaba a Rafa si tú eres una extensión de él en el campo. Y decía, bueno, tanto eso no, pero sí que es un jugador pues que me ayuda a saber lo que se tiene que hacer en la pista. ¿Tú te ves dentro de unos años ocupando ese rol o no, Juan? Yo creo que no. La verdad es que no. Nunca he llegado a... Bueno, estuve un par de años entrenando a chavales de 8 o 9 años, pero bueno. Yo si entrenase sí que tengo claro que tendría que entrenar a gente mayor. Porque al final, pues, lo que os he dicho antes, a mí lo que me gusta es competir. En aspectos tácticos creo que a Alfonso no le llego ni a la suela de los zapatos. Entonces, pero bueno, yo podría ser un buen segundo entrenador para meter un poco de caña, eso sí. Bueno, habrá que preguntarle por el próximo rival, ¿o qué, Rafa? Sí, vamos, yo voy a decir una cosa del próximo rival. Es que no sé si decirlo o no, pero yo creo que es un equipo que ha ido de menos a más, que en las últimas jornadas lleva buenos resultados, que es un viaje muy complicado. No sé, allí, por ejemplo, es muy complicado ganar. Es que me preocupa, la verdad. Es un rival que me preocupa. ¿Tú cómo lo ves, Juan? ¿Cómo ves el partido contra el Lugo? A ver, al final es lo que hemos hablado antes. Es que están todos los partidos súper igualados. Es que no vamos a ir a ningún partido pensando o creyendo que va a ser fácil. Pero sí que es verdad que al principio pues al Lugo le pudo pasar pues lo que os decía nosotros al principio, que tiene jugadores muy experimentados, pues como Miguel, Alesdiz, Porto, Yago, que han jugado en primera y en segunda división y pues tienen mucha experiencia, pero el resto sí que pues podían al principio tener esa herencia de venir de segunda B y pensar que un pequeño error no pasa nada y pues, al principio les pasó mucha factura. Pero, jolín, la verdad es que, bueno, los últimos partidos, el otro día ganó a Ejido, el anterior ganó a Ceuta, que son dos equipos llamados a meterse en playoff, sí o sí. Entonces, pues la verdad es que yo creo que han dado un paso adelante, es un equipo muy valiente y creo que va a ser un partido súper complicado. Y luego, bueno, lo del desplazamiento que dices tú, pues a más. Y que, bueno, como al final jugamos el domingo, pues viajaremos el sábado y podremos llegar a dormir y yo creo que estaremos más descansados que si fuese el sábado que haces el viaje en el día. Pues Juan Muniesa, el Kaiser Muniesa, un placer tenerte aquí en 40x20. Normalmente cuando me tocan narraros luego me dejáis sin voz porque tenéis la mala costumbre de enchufar goles y ponerlo emocionante hasta el último segundo y luego, claro, a mí ya me voy haciendo mayor y me paso factura. O sea que, por favor, un partido tranquilo, tío, de 4-0. Lo veo complicado. Lo veo complicado. Creo que te vas a tener que quedar sin voz cada vez que nos narres. Bueno, pues lo dicho, Kaiser, un placer tenerte aquí en 40x20 y ya os dejamos bendecidos para que vengáis con una victoria. Sí que te vamos a pedir una cosa, porque normalmente con el fragor de los goles se os olvida, pero si puedes, haznos el gesto de la L de la grada cuando metas gol. En el próximo partido, ¿vale? A ver si me acuerdo. Ya, me lo meto. Lo primero hay que meterlo. Pero bueno, eso ya lo damos por hecho, que tú metes muchos. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, Rafa, luego te veo con las selecciones, que me parece a mí que te están dando mucha faena, ¿no? Hay mucho trabajo esta semana aquí en Zaragoza, hay mucho trabajo. Luego nos vemos. Venga, vamos ya con la segunda división y nuestro futsal femenino con Carlicos Perena, que no sé si le queda voz. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, no sé si se me oye bien. Por favor, el espíritu que ha poseído a Carlos Perena, que se salga de él. Oírte se te oye bien. Ay. Otra cosa es la voz de cazallero que llevas. Qué mal se pasó.
qué mal se pasa cuando no se puede hablar bien y más cuando trabajas con niños. Se pasa peor. Mira, te vamos a dar, a ver, que creo que hay comentario, que nos ha dicho Sandro, el rey de la máquina, de la maquinaria. Dice, buenas noches, amigo, pedazo y bien sufrida victoria ayer por la de Colo Colo. La verdad es que hablamos de, dice, acabo de llegar, ¿qué día juega el Colo? Pues Sergio, eso nos lo tendrán que decir nuestro amigo Rafa Beltrán. Ya te lo diremos a lo largo del programa. El domingo juega. El domingo, que lo ha dicho el Kaiser Muniza. Lo que no te sé decir ya es la hora, pero bueno, os lo diremos con posterioridad. Hablando del Colo, del Entre Ríos Zaragoza y el Intersala 10, vaya derbi bonito que nos dejaron el sábado por la tarde. Y si al Kaiser Muniza le decía que me habían dejado ellos sin voz, es que ya venía con la voz cascada, casi no a tu nivel, pero de ese partidazo, con 10 goles. Sí, la verdad es que fue un partido que literalmente se resolvió en el último segundo, o sea, que fue un partido para la gente que estuvimos en la grada, pues muy entretenido, muy dinámico, muy abierto, como se vio en el resultado final y bueno, pues un partido de los que en el banquillo yo creo que se sufre y mucho. Fíjate, me puse el turbante y saqué la bola de pitoniso y dije, cuando quedaban 2 segundos, 1 segundo, 2 segundos, dije, bueno, no vamos a dar el partido por ganado a las Leonas porque ya nos acordamos todos los seguidores del gol en el último segundo de César Augusta. Oye, fue decir eso y patapán. Que fue un calco del primer gol en propia puerta que se metió Entre Ríos para que se adelantara el Guanapisal de Lis. Sí, además que fue Enma también, o sea, Enma fue la que desgraciadamente se metió el gol en propia puerta al ir a despejar y Enma fue la que dio el gol del empate para el Entre Ríos, o sea que, pues oye, yo creo que así Enma se quedaría más tranquila. Sí que, ¿te acuerdas que nos comentaban antes de disputarse este derbi que el Entre Ríos, que el Colo Colo no iba a ser el mismo equipo que vimos en la Copa Gobierno de Aragón? Lo decías tú, que es un equipo, pues bueno, mucho más trabajado, con nuevas jugadoras, pero a mí sí que me gustaría destacar una cosa, y es el extraordinario partido que jugó su capitana, Sara González, que esa sí que ha estado en todo el proceso, tanto en autonómica como ahora disfrutando en la segunda división con su equipo, con el Colo Colo, con el Entre Ríos, y que se pegó un partidazo, ya no solamente en defensa, sino también en ataque, con 2 golazos que sirvieron, pues bueno, para que el equipo rascara un punto en la catedral, en la granja. Sí, la verdad que si tuviéramos que decir una jugadora del partido, pues yo me atrevería a decir que fue Sara. Tú lo has dicho, o sea, marcó dos golazos y dio una asistencia a Andrea Peña. La verdad que Sara González no dudaba nadie de la calidad que tiene esta jugadora y como bien has dicho, que ya hablamos la semana pasada, que no es el mismo equipo que vimos en la final de la Copa Gobierno de Aragón, sino que es un equipo que se ha adaptado y de qué manera a la categoría y es un equipo que está haciendo muy buen juego. Es un equipo que arriba tiene muchísima mordiente y es un equipo que va a ir seguramente, va a ir a más. Así que yo también de hablar de este partido, yo creo que es un justo empate, es un resultado justo y bueno, un partido en el que sí que entró con más fuerza Guanapisal de Lis Intersala 10, que aunque hubo varios ataques en ambos lados, pero sí que es verdad que Guanapis entró con más fuerza al partido, se fue 2-0, ese 2-1 que hace Colo, que se va al descanso, que además es un golazo de Sara que se recorre pues gran parte de la pista y mete un derechazo que Alejandra poco puede hacer y bueno, aunque se pasó al 3-1 con
otro golazo de Marta Ibáñez, que sí que es verdad que toca en una jugadora, pero es un tiro también potente, que se cuela por la escuadra de Entre Ríos Colo. Pero bueno, un partido muy abierto, un partido muy animado. Con el 3-2 yo quizás, lo he hablado con más de una persona, yo quizás hubiera parado el partido por parte de Wanapix, porque en esos momentos, en esos minutos sí que estaba atacando o estaba subiéndose más Entre Ríos Colo y al final pues lo vimos, ¿no? El empate a 3 que fue de Andrea Redrado, creo que fue de Andrea Redrado, sí. Pero bueno, o sea, un partido muy vistoso y que yo creo que no decepcionó a nadie. Si a mí ya me pareció locura el gol que mete Nerea Luna a falta de 12 segundos que quedaban para finalizar, pues bueno, lo vimos en ese saque de banda, que sí que es verdad que igual podríamos analizar un poquito también esa jugada y bueno, pues el balón entró. Yo creo que quedaban 20 centésimas en el marcador o un segundo como muy mucho en el saque de banda. Tenemos a una de las protagonistas de este partido. Mira, dice Sergio, baja los graves. Pero lo hice por ti, no lo hice por mí, que yo ya oigo la voz de y me doy con un canto en los dientes de que todavía tengo voz y que no he tosido ninguna vez. Mira, nos dice, el Colo es un equipo correoso y sabiendo cómo están Wanapix, Cesaragusta y Colo Colo, esperemos que para la próxima temporada estén los 3 equipos aragoneses en segunda división por lo menos. Hombre, sí. viendo cómo están jugando, pues esta vez sí que hay que apostar, y no solamente porque se mantengan en segunda, sino porque alguno pues pueda coger el camino de primera. Hombre, ahora mismo Wanapix y Entre Ríos están en puestos de playoff, o sea que sería pues muy chulo, ¿no? Que hubiera un doble ascenso y bueno, yo creo que Grupo Reciclarte no va a pasar apuros a la hora de mantener la categoría. Vamos con protagonista, con la gatica del Wanapix Alderis, con Izarbe. Buenas noches. Muy buenas noches, Izarbe. Bueno, ya estábamos analizando aquí con el señor Perena, aunque no te lo creas, es él por la voz, el partido, ese derbi tan precioso que pudimos vivir en la catedral, en la granja, con dos equipos que ya os habéis encontrado en la Copa Aragón, pero que, vamos, que el partido no tiene nada que ver con lo que vimos el sábado a las 4:30 de la tarde. La verdad que sí, que no tuvo nada que ver, que en la Copa se vio un partido totalmente distinto y esto pues peleamos los dos bastante, diciendo que bueno, que al final estamos en los puestos altos y que vamos segundas y terceras, o sea que ahí estuvo el derbi. Un derbi donde vosotras empezasteis muy bien, muy metidas en el partido, enseguida obtuvisteis el premio, aunque fuera con un gol en propia puerta por parte de Entre Ríos, de Colo Colo, pero luego sí que es cierto que os supieron plantar cara y marcharse al descanso con un 2-1 que lo dejaba todo muy abierto. Sí, la verdad que sí, aunque luego en la segunda parte metimos el 3-1 y fue ahí el momento donde tuvimos que rematar el partido y no lo hicimos y luego pues vinieron el resto de goles, pero bueno, también nos sirve para aprender y para seguir, que aún queda mucha liga por delante. Hala, dispárale tú, Carlos. Pues mira, yo igual pregunto más por no sé cómo explicarlo. Yo creo que Izarbe es la jugadora, no por edad, que esa será Sara de Oliveira, pero es la jugadora, creo recordar, más veterana de la plantilla, ¿no? Es la jugadora ahora mismo que más
temporadas lleva jugando en el equipo, contando esos años de Intersala Promesas y ahora de Intersala 10. ¿Y qué sensaciones tienes? Porque también lo voy a decir, Izarbe cuando subió con 15 años a la primera plantilla de Intersala fue la misma temporada que entré yo con Alfonso de segundo entrenador, o sea que yo la he visto crecer. Y aparte de ser una porteraza, es una grandísima persona que le tengo muchísimo cariño y aprecio, y ella lo sabe. Entonces, ¿cómo vives el llevar tantos años y el mantenerte siendo, yo diría que una de las porteras top de la categoría? Bueno, pues al final yo creo que todos me conocéis, bueno, vosotros dos sobre todo, y Perena aún más, que me ha llevado, pues eso, desde los 15 años, que ya han pasado 11 años, aunque no parezca que pasa el tiempo. Y bueno, al final es afrontarlo con ilusión, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, es la pasión que tenemos desde pequeñas y creo que tenemos mucha gente. Y yo, por suerte, pues me he podido mantener en el club que, pues eso, que he ido evolucionando. Y aunque pese a los trabajos, etcétera, pues intentamos ahí mantener y poder seguir entrenando y jugando, que cada vez se va complicando más, pero bueno, al final es la pasión que siempre hemos tenido y como nos gusta, pues hasta que el cuerpo aguante y el trabajo deje. Fíjate que hemos eliminado el momento First Day, que lo teníamos antes con Diana Martín Albó. Ya lo abandera Carlicos Perena con esas flores que te ha echado. Yo suscribo sus palabras, las palabras de Carlos. Has crecido con el club. Como se diría en el mundo del fútbol, eres una one woman club, que eso es muy, muy, muy complicado. Y yo me imagino que para ti, Izarbe, el objetivo es pues estar muchísimos años con el equipo, pero también pelear, ¿no? por devolver al equipo a esa experiencia de primera división, que la pudimos saborear muy poco, pero bueno, pero la hemos catado. Así es. La verdad que fue una experiencia inolvidable para todas las que estuvimos en esa temporada. Yo creo que para Carlos, desde su lugar también fue especial, aunque pues bueno, estuviera un poquito más apartado, pero bueno, al final yo creo que todas tenemos ese gusanillo de volver a estar ahí y que no sea una experiencia tan corta, ¿no? Que se alargue un poquito más y que nos deje seguir soñando con esto del fútbol sala. Yo le quería preguntar una cosa a Izarbe, que con todos los años que llevas jugando y tantos derbis que has jugado, ¿a ti qué derbis recuerdas con más ilusión o decir, ostras, esto me gustó jugar? Bueno, al final son muchos años y así recordando un poco, yo creo que esos primeros derbis contra San Viator cuando jugaba en Segunda Nacional y que al final al otro lado del campo había gente que había sido nuestro referente desde pequeñas, como Conchi, Diña, Paula Morete, etcétera, y Oriol Largo, etcétera, que al final, pues eso con 15 años se vive mucho más intensamente, ¿no? Al final ahora, pues, a ver, los derbis siempre gustan, pero como que ya tienes más relación con el resto de rivales y al final los conocemos ya mucho. Pero esos primeros años que juegas contra tus ídolas es como más apasionante, ¿no? Y te ilusiona mucho más. Yo sí que me quedo con esa imagen al finalizar el partido, de veros a todas abrazándolos en la pista. Y es que, claro, sí, como tú dices, sois amigas. Exactamente, al final, pues bueno, Aragón es pequeñito y creo que hemos coincidido todas, si no es por selecciones en algún equipo y al final, a ver, lo que pasa en el campo se queda en el campo y luego nos llevamos bien todas, o sea, y si no estábamos luego echando algo, pues porque no, no pasó, pero es lo normal, ¿no? Entre nosotras. El tercer tiempo, que es muy necesario en el futsal. Bueno, el punto, visto el partido,
¿Lo hacemos bueno o no, Izarbe? A ver, siempre hay que quedarse con lo bueno, ¿no? Pues nos sirve para aprender de los errores que cometimos, de hacernos más fuertes y de saber que no puede pasar para otros partidos, sobre todo para nosotras y para nuestra afición, ¿no? Porque al final sufrimos mucho y bueno, pues eso, pues tampoco nos gusta hacer sufrir, pero bueno, los partidos son así y el fútbol es así, es que al final pues en una milésima de segundo te cambia el partido. Pero bueno, seguiremos dando todo lo posible y a por ello. ¿Contra quién juega el Guarapí Saldelis la próxima jornada, Carlos? Porque tendrá que hacer bueno el punto ahí, ¿eh? Pues sí, la verdad que además es una salida complicada por la pista y por cómo juega el equipo rival allí, que es el Linyola, Leridano, y la verdad que es un pabellón que tiene mucha afluencia de público, está el público muy encima con su equipo. Y veremos, yo creo que es una buena piedra de toque para salir pues, dejar de pensar en que se pudieron escapar a lo mejor 2 puntos y solo se consiguió un empate. Yo creo que va a ser una buena piedra de toque. No sé cómo lo verá Izarbe, pero bueno, es un equipo que comenzó abajo, es recién ascendido, comenzó abajo, pero dejando buenas sensaciones y ya están quintas en la tabla. Como bien dice Carlos, pues va a ser un partido duro, lo sabemos, que aunque acaban de ascender, pues que es un equipo guerrero, que tiene jugadoras potentes y que, bueno, tendremos que pelear. Además tenemos semana dura porque la semana que viene también jugamos Copa de la Reina y también el martes y el fin de semana que viene también jugaremos. Entonces, al final son 3 partidos en una semana y bueno, habrá que ir a por todos. Y a por el Castro, que también tenemos ahí esa Copa de la Reina que siempre se nos da bien. Y bueno, nos visita un Primera División con una aragonesa militando en esa plantilla y yo creo que es a la única que conocemos, ¿no? Izarbe, a Laura Boix. Bueno, sí, y hay varias jugadoras que pasaron en su día por el Sala Zaragoza, pero bueno, sí, a Laura Boix es a la que más conocemos y será un partido chulo, porque al final jugar la Copa pues es un premio, ¿no? A todo el esfuerzo de toda la temporada. Ellas van novenas, me parece, en Primera División. También está la tabla muy apretada, entonces, bueno, pues intentaremos dar todo de nosotras para, oye, si pasamos, pues mira, una alegría. A ver qué teníamos comentario. Me dicen por aquí. ¿Qué gol en el último segundo le fastidió más? ¿El de la temporada pasada contra el César o la jornada pasada? Esa va tirada con mala leche, ¿eh? Sí. A ver, al final los dos fastidian y más porque son derbis. Yo creo que igual el del César fastidió más por el tema, bueno, que fue un poco polémico, porque la mesa, bueno, hubo un tiempo y en el silbato otro, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco más polémico y yo creo que fastidió más. Al final es algo fortuito que da la casualidad que le rebota mal a Titi en la pierna y hace una vaselina perfecta, pues es que ahí no podemos hacer mucho más. Entonces, bueno, quizás me quedaría más con el del César, pero al final son lances del partido y esto te puede pasar en el último segundo o no, y la mayoría de los partidos no nos pasa. Entonces, bueno, pues es el derbi, entonces los nervios también juegan en contra y a favor. Con el César Augusta, ese clásico que vivimos todas las jornadas. Dice, para rematar su semana grande termina con derbi contra el César. Semana exigente. Sí, la verdad es que vaya turmalés domingo que tenemos. Y serán domingo. Sí, será seguramente el domingo para que podamos espaciarla un poquito más, porque al final, pues eso, jugar
sábado y martes, pues condiciona también físicamente. Y además partidos muy exigentes, entonces pues hay que ¿Cómo estar. cómo ves ese partido precisamente contra el Grupo Reciclarte César Augusta? Vienen de perder 10-0, quizás un resultado muy abultado, pero no habían pinchado hasta este encuentro. Bueno, la verdad que no tuve el placer de ver el partido, no pude, pero sí que vi el resultado y sí que me parece abultado por los resultados que han tenido, porque ganaron al Colo 6-1 y creo que el César es un equipo potente y sobre todo guerrero. Entonces, bueno, pues igual un resultado un poco abultado e igual injusto por cómo está ahora el equipo, pero bueno, que sabemos que el César nos va a hacer pelear también mucho y no nos va a dejar tranquilas. Pues el domingo tendremos clásico y como siempre a Izarbe en la portería junto con Ale. Un besico, Izarbe. Un beso y muchas gracias a los dos. Bueno, Carlicos, vamos rápido que nos está pillando ya el tiempo. Autonómica, con ligereza. Pues mira, en Autonómica saltó la sorpresa, o sea, perdió el líder, cayó San Viator en su pista contra Alfajarín femenino y bueno, son mortales, ¿no? Que dirían. Entonces yo creo que esto es lo chulo de esta categoría y al final pues eso hace que haya un cambio de líder. Avenida Alagón coge el testigo del liderato, aunque están empatadas a 15 puntos, pero tienen un partido, además tienen un partido menos, así que bueno, pues hay ese cambio de líder. Lumpia que empató a 2 con el filial de César Augusta, el filial de Guanapisa Delis Intersala 10, el Tapigrama Sofás cayó 1-2 contra la Cigüeña y Aragón 21, el filial de Colo, ganó 13-3 al colista, a Borja Femenino. Y para la semana que viene tenemos, o bueno, para la semana que viene no, perdón, para este sábado habrá un enfrentamiento entre Alfajarín y Lumpiaque. El filial de César Augusta jugará contra el filial de Intersala 10. La Cigüeña recibe a Aragón 21 Colo y Avenida Aragón recibe al colista, o sea, juegan líder contra colista, jugará contra Borja Femenino y esta jornada le toca descansar a San Viator. Pues con esos datos nos quedamos, nos veremos esta semana seguramente, viendo a las chicas y lo que hacen en el futsal femenino aragonés. Vamos rápidamente con la segunda división B, con Alex Olivas. Muy buenas noches, Alex. Buenas noches, Francho, buenas noches a todo el graderío. Aún te queda voz, ¿eh? Aún me queda voz, acabamos de empezar. Quedan días por delante. Te quedan días. Luego daremos la buena nueva. Bueno, rápidamente, con la segunda división B, ¿cómo dejamos a los nuestros? ¿Los dejamos bendecidos o no? A unos sí, a otros no tanto, porque Picassent, el líder, vuelve a dar la cara y se lleva otra victoria, en este caso ante Colo-Colo, ante Entre Ríos Zaragoza, en un partido donde pues Entre Ríos estuvo metido hasta el final y finalmente Picassent por algo está líder, por algo sigue invicto, y en los últimos instantes del partido se terminó llevando la victoria ante los nuestros. La rozó con las yemas de los dedos, el filial del Colo, pero así como es. tú dices, Picassent parece que esté intratable. Los que sí que nos dieron una alegría han sido los chicos de la Contebro, ¿no? Lograban un empate un poco ajustado ante el Álamo. Sí que es cierto que el Álamo es un rival muy complicado, pero es un empate que amargo, ¿no? Porque vas ganando toda la segunda parte, porque es extraño, ¿no? En esta segunda vez que en la primera parte no haya goles, sea un partido sin goles en esa primera parte, y en una segunda parte donde el partido se volvió loco, pues Tauste se puso 2 goles arriba, pudo empatar el partido el Álamo de Madrid y finalmente en esos últimos instantes, ¿no? También el Tauste conseguía ponerse por delante y en el mismo minuto, segundos después en la siguiente jugada,
el Álamo volvía a poner el empate y repartía puntos en Madrid. Y ahora viene lo bueno, 2 victorias, y vaya victorias, 2 victorias como 2 soles, porque el Pinseque la liaba en Albelda. Así es, el Pinseque tenía un partido algo engañoso, ¿no? Porque el Albelda es un rival que no está teniendo buen inicio de temporada, pero que en su casa siempre se está haciendo bastante fuerte y está siendo muy complicado para los equipos que vienen desde la parte de arriba de esa clasificación. Ganar en Albelda está siendo muy complicado y Pinseque rascaba los 3 puntos en un partido donde, pese a parecer que llevaban ese peso del partido, pues se les complicó más de la cuenta, aunque lo importante es que se supo reaccionar en la segunda parte y sacar el partido adelante. Ya nos lo decía la semana pasada su mister, que iban a por todas, pero iba a ser una cancha complicada y desde luego lo leyó perfectamente el partido. Y bueno, Así es. nos queda el quinto, que el quinto en su casa ha hecho los deberes y ha vencido al Castro. ¿Tú denominaríamos que sería su liga o no, Alex? Yo creo, sinceramente, después de haber visto al Quinto en persona, de poder haber tenido la suerte de poder ir a verlo en aquel partido ante Ciervena, que Quinto es un equipo que puede estar un poco más arriba de lo que es la parte baja de la clasificación, al contrario de Castro Urdiales, que parece que le está costando un poco más llevar este ritmo. Y ya vimos, ¿no? Como Quinto está sabiendo sacar adelante los partidos que está obligado a sacar si quiere mantener categoría, y ahora mismo está noveno en una posición bastante buena, ¿no? Para lograr ese objetivo de la permanencia. ¿Contra quién jugamos la semana que viene? Pues tenemos partidos muy interesantes porque a Contebro Tauste recibe a Picassent, el líder, un conjunto muy complicado que se está haciendo muy de rogar para sacarle puntos, y veremos a ver si consiguen dar la sorpresa a los aragoneses. Se enfrentan, si no me equivoco, el día 23 a las 5:30 en el Joaquín Lasala. A ver si consigues, ¿no? Rascar por lo menos un punto ante un equipo que está poniendo las cosas muy complicadas en esta segunda B. Luego tenemos a Entre Ríos Zaragoza, que viene de perder 5 veces seguidas consecutivas. Una mala racha para los de Colo-Colo, que veremos a ver si consiguen hacerlo, si consiguen remontar la situación, pero lo van a tener complicado porque reciben a Vulcanizados Tafalla, que viene haciéndolo muy bien también, que viene siendo un equipo muy complicado de ganar, y veremos a ver si los del conjunto Maño consiguen sacar el partido adelante y volver a retomar esa marcha, ¿no? Con la que empezaban, que parecía que podían estar en esos puestos de cabeza de la clasificación. Y nos quedaría Quinto y Pinseque. Que tenemos derbi porque Pinseque recibe a Sala Quinto en ese pabellón municipal de Pinseque, en un partido donde yo creo que va a estar muy igualado. Son 2 conjuntos muy ofensivos, a los 2 les gusta mucho esa faceta, ¿no? de atacar, y 2 equipos que seguro que se van a dejar todo, y veremos un derbi muy interesante en el pabellón de Pinseque. Bueno, pues analizada ya la segunda división B, nos tenemos que centrar en la división del juvenil, pero ¿ha habido jornada o no? Ha habido jornada, Francho, ha habido jornada. Estamos ya en ese campeonato de España sub-19 de fútbol sala, que se está celebrando aquí la fase previa al grupo B, del que luego más tarde comentaremos qué ha pasado ya en esta primera jornada. Y pues en la jornada de División de Honor, Guanapix se enfrentaba, ¿no? al Lepanto y conseguía sacar el partido adelante. Un partido pues que con un resultado de 5-1 bastante corto, pero donde los del Sala 10 que reservaron a jugadores importantes, como puede ser Miguel Laoz o Pedro Altaba, como se viene haciendo en estas últimas jornadas. Y seguro que Lepanto le costaría bastante, ¿no? Levantar la cabeza, porque en esa parte baja de la clasificación muy complicado lo va a tener Lepanto para remontar la situación. En esa zona baja donde está Compañía de María, la Almozara, bueno, Compañía de María que perdía también. Compañía de María que perdía ante la Cigüeña, un rival muy complicado, que sí que es cierto que viene pasándolo muy bien, que viene en una racha bastante mala, pero que terminaba llevándose ese partido por 1-6 pese a empezar perdiendo ante Compañía María. Patatas Gómez, que sigue por esa línea de no ganar nada. También es cierto que se enfrentaba
a un Ebrosala Blanca que bueno, que hasta hace 4 días lo comentábamos que estaba en las posiciones altas. Así es, y sigue tercero tras lograr los 3 puntos en esta última jornada ante Patatas Gómez. Pues que Patatas Gómez, que habrá que ver, ¿no?, cómo se desarrolla esta división de honor juvenil, que lo va a tener complicado para mantener la categoría también, pero que seguro que lo lucharán hasta el final y a ver si pueden levantar, ¿no?, un poco y darle más emoción a esa parte baja de la clasificación que seguro que va a estar muy emocionante en las últimas jornadas. ¿Te sorprende el resultado del Almozara contra Gran Vía? Me sorprende y a la vez no, porque el Almozara es un equipo no muy superior a Gran Vía, pero Gran Vía viene en una dinámica bastante mala, perdiendo puntos importantes por el camino, y lógicamente 8-0 es un resultado muy, muy abultado, ¿no?, para lo que son los dos equipos, y el Almozara pues que consigue escalar posiciones, consigue salir un poco de esa parte media-baja de la tabla de este grupo 6. Colo-Colo que vencía en su duelo y el Seguros Alcañiz, de KV Seguros Alcañiz, perdía contra el Boca Ijar en ese duelo de la Redolada, en ese duelo territorial, pero el que sorprende mucho es el encuentro del Coras. El encuentro del Coras, que un 5-3 conseguía sacar el partido adelante contra Pirineos, que pese a ponerse bastante una distancia de 3 goles, si no me equivoco, Pirineos conseguía remontar un poco la situación del partido y ponerle las cosas complicadas a los del Coras, pero finalmente no pudo seguir más, no pudo dar más de sí a Pirineos y conseguía aguantar el resultado en los últimos minutos el Coras Futsal. Bueno, pues analizado queda tanto la División de Honor Juvenil como la Segunda División B. Creo que el protagonista lo tenemos más tarde, ¿no? Al finalizar con no lo sé si era ahora, yo creo que igual sí que era ahora en División de Honor Juvenil. Lo que me digáis. Yo ahora dice el jefe de máquinas. Pues ahora, adelante. Hola, muy buenas noches. David Marín, madre mía, con esa camiseta de la selección de Aragón, qué chula. Aquí estamos, sí. Buenas noches. ¿Estás ahora en la concentración o no? ¿Os tienen concentrados o no? Sí, correcto. Aquí estamos en el hotel, todos de la selección, aquí concentrados. Con el resto de selecciones, ¿no?, territoriales, que os han juntado todos en el mismo hotel. Sí, estamos con los de nuestro grupo. Aquí estamos todos en el mismo hotel. ¿Habéis podido intercambiar ahí, bueno, que preguntas, datos, quién es el mejor de cada equipo? ¿Habéis hecho labor de scouting o no? Sí, bueno, a la mayoría aquí los conoces, por algunas cosas, por otras, pero sí, bueno, la verdad es que sí. Intercambias palabras con los otros equipos. Hoy habéis tenido un partido sencillo, entre comillas. Todos los partidos de los campeonatos de España hay que salir con todo, hay que salir en esa primera parte a cerrar el partido, y lo habéis hecho con facilidad, con solvencia. Mañana es un partido más complicado, mañana contra Ceuta. ¿Tú esperas que el partido sea seguramente el más clave para daros este pase a la fase final? Bueno, lo hemos comentado anteriormente en la charla que hemos tenido. Yo creo que no es una final, la definitiva, pero sí que va a ser un partido muy importante y muy clave, que nos va a permitir pues afrontar el resto de lo que es la fase previa pues con un poco más de holgura o no, pero yo creo que sí que va a ser un partido bastante clave. Hoy te han reservado, ¿no? Sí, hoy ha tocado banqueta, pero nada, muy bien viendo el partido desde ahí y animando y aportando lo que se puede. Siempre que toca banquillo, lo mejor es estar con el equipo y apoyar con todo. Vamos a hablar un poco también de la División de Honor. Te voy a preguntar por los tuyos, por el Guanapix. Un partido complicado, yo diría el más complicado de todos, el de Entre Ríos Zaragoza, que os lo pusieron, si no me equivoco, ganáis 3-2. ¿Crees que algún equipo os puede poner las cosas complicadas para la clasificación de la Copa antes de enero? A ver, a la definitiva, pues todos los equipos pues puedes tener un mal partido, puedes tener ellos un partido acertado, a la definitiva.
Pero así a priori nosotros el que afrontamos con más pues, dificultad, o esperemos que tenga más dificultad, es la visita de la cigüeña a su casa y a Monzalbarba. Plancho, La cigüeña que todos la nombráis, y fíjate, pasó por aquí su entrenador y le metió un gafe al Alejandro, macho, que no levantó cabeza, ¿eh? meto gafe a todos los que pasan por aquí, espero no hacerlo, ¿no? A la selección sub-19. No, porque entonces te corremos todo el futsal aragonés. Ya me imagino. No tengo Aragón para correr. Bueno, ¿quién tienes tú como referente? David. Bueno, yo creo que lo tenemos bastante cerca, que es Iván Bernat en la portería. No tienes mal gusto el pájaro. La verdad es que no. Madre mía, ayer se pegó un partidazo. Yo creo que si los 3 puntos, que para mí son 6, y si esos 3 puntos los tuviéramos que poner en una balanza, mucho peso en esos 3 puntos los tuvo ayer Iván, ¿eh? La verdad es que sí, la verdad es que Iván lleva haciendo una temporada, bueno, ya la arrastra haciendo bastante tiempo de su carrera, pero esta última temporada está siendo muy importante y está estando muy clave. Y tú que estás en dinámica también del primer equipo, ¿qué te supone para ti el estar trabajando con Iván o con David, que son dos porterazos? Pues la verdad es que es un honor, a definitiva, y la verdad es que aprendes muchos con ellos, aprendes cualquier cosa. Ellos la verdad es que son unos grandes compañeros y me ayudan en todo lo que puedo y me dan consejos, me dicen cómo un poco mejor hacer las cosas y la verdad es que se agradece mucho trabajar con 2 compañeros así. Está parando bien, ¿eh? Dale. La última, ya un poco de cachondeo aquí. ¿Con quién te ha tocado en la habitación? ¿La habéis elegido vosotros? ¿Os han puesto? ¿Cómo ha sido? Pues no, nos ha tocado un poco al azar. O sea, nos eligen ellos y me ha tocado con Jorge. ¿Estáis solo 2 por habitación? Sí, 2 por habitación. Pregúntale si tienen play o no. Sí, tenemos. No puede fallar. No podía faltar. No falta, ¿eh? No falta. No, para los ratos libres hay que pasarlos. No. También hacer equipo y piña. No os peguéis viciada con el FIFA, ¿eh? Que luego la noche nos confunde y mañana hay que estar fresco. No, eso lo respetamos bastante, por la noche nada. Si no, os mandamos a Rafa Beltrán por ahí, ¿eh? A poner orden. Sí, que ponga orden. Está por aquí. Ya, sí, está por ahí, ya os tiene fichados a todos. Mira, vete a Rafa, a ver si le tiene que decir algo. Rafa, confisca las plays. Hay tiempo para todo en estas concentraciones y la verdad es que los chicos son un sol y se portan genial y la verdad es que tenemos mucha suerte en Aragón de tener este tipo de jugadores. David, que es el segundo capitán de la selección, pues es un ejemplo para muchos de los chicos de categorías base, con lo cual podemos confiar en ellos absolutamente. Totalmente. Lo suscribo, ¿eh? Entre él, Miguel, toda esta cuadrilla que hay allí. Hay buena cuadrilla, ¿eh? Hay buena cuadrilla para el futsal aragonés. Aranzábal, Miguel Álvarez. Bueno, la verdad es que tenemos un grupo de chavales extraordinario y bueno, yo creo que nos van a dar muchas alegrías y nada, vamos a confiar esta semana en la previa del campeonato y nada, desearle lo mejor a David y decirle que le deseamos lo mejor y que su suerte será la suerte de Aragón. Sí, señor. Muchas David, gracias. Ahora a dormir, ¿eh? Nada de play. Sí. Nada, ahora ya a dormir, a descansar. Un abrazo. Nada, Muchas gracias, David. Venga. Muchas gracias, David. Bueno, pues oye, un placer, ¿eh? Tener al portero de la selección aragonesa, uno de los porteros, segundo capitán. La verdad es que gente muy sana, ¿eh? Chavales muy sanos. Sí. Así es. Pues sí, y además estos jugadores que están ya combinándose también con el primer equipo, jugadores muy disciplinados. Eso también, quiero decir, aparte de su comportamiento, los valores que transmiten al resto del grupo, yo les he visto estar en la concentración, les veo comiendo, les veo en situaciones que no son solo deportivas y la verdad es que son ejemplares y tenemos mucha suerte. Bueno, pues lo dicho, nos centramos ya en la tercera y en la autonómica, luego hablaremos de estas selecciones que tantas alegrías nos tienen que dar. Os espero luego. Muy bien.
Venga, hasta luego. Alejandro Les, ¿dónde paras? Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el mundo. Aquí estoy. Ya he llegado a entrenar. Todo bien. El hombre con el bigote más pincho de toda la categoría. De todo el mundo. Eso es. Ayer que tuvimos la suerte de estar junticos viendo al Wannabe, estuvo arriba en prensa y yo abajo dejándome la garganta. Sí. Hablábamos de esta tercera tan movida, tan bonita y que tantas alegrías nos está dando, ¿no? A todos los seguidores del futsal. Pues poniéndole voz, que es muy necesario. O sea que aquí y vamos con los resultados. Así es. Pues este fin de semana teníamos Coras, jugaba el partido del líder contra el último clasificado que era Andorra. No le dio opción, Coras ganó 5-2. Ahí tenemos a Andorra que todavía no ha jugado en esta tercera división. Tenemos también Paniza 5, Zafán 1, Almonacid 2, Calatayud 2, Gelsa 1, Ainzón 4, Cadrete 6, Boca Ijar 2. Tenemos Pirineos 1, Borja 3, uno de los partidos de la jornada que disputaban estos que estaban arriba en la clasificación. El partido estuvo muy igualado en todo momento y es verdad que Pirineos llegaba perdiendo 1-2 hasta el final del partido y en una de estas jugadas acabó matando el partido el Borja al final en el minuto 39 y acabó con ese 1-3 a favor del equipo visitante. Un partido que también estuvo muy igualado hasta el final fue el Caspe-Brosala en Caspe. Caspe empezó perdiendo 0-2 en casa y consiguió dar la vuelta en el marcador, acabó ganando 3-2 en el minuto 37 y consiguió mantener esos últimos 3 minutos la portería imbatible y acabar el partido ganando. Y por último, un partido en el que se sufrió mucho en el Palacio de Deportes de Utebo, que Utebo venció 4-3 a Peña la Murga. El partido tenía prácticamente perdido porque iban 2-3 a falta de 5 minutos y en 2 minutos consiguió dar la vuelta y acabar el partido 4-3 a su favor. Y todo esto hace que la liga pues sigamos con Coras allá arriba con 22 puntos y Borja está ahí ya metido a dos puntillos de Coras y Cadrete muy seguido con 18. Con esa victoria que hemos comentado contra Frente a Ijar. Y la semana que viene tenemos partido muy bueno, que es Borja-Cadrete, un partido de los que va a gustar y sobre todo porque juegan segundo contra tercero y al final todo el mundo quiere subir, pero no hay hueco para todos. Ya nos lo decía la semana pasada el míster del Cadrete, que por cierto, ¿hizo los deberes o no? Eso es. Ganó Cadrete 6-2 a Boca Ijar, lo que eso hace que se quede con 18 puntos y esté ahí a punto ya de caramelo ahí peleando por esos puestos de arriba, que como continúa con un partido menos, como ya nos comentó su entrenador la semana pasada, si gana ese partido que tiene todavía por disputar, ya lo teníamos con 21 y es un partidazo igualmente el de este fin de semana frente a Borja. Pues nos anotamos ese partidazo y ¿vamos con Autonómica o no? Bueno, como quieras. ¿O tenemos protagonista? En principio, no. A ver si está. ¿Sí, no? Tenemos. Ahí lo tenemos. Buenas noches. Buenas noches. De la Inzón, ¿cómo estás viendo esta liga? Tan apasionante, tan disputada, que cualquiera le pintéis la cara, da igual de qué posición estéis en la clasificación, que siempre al pobre Alejandro Les le dais alguna sorpresa que comunicarnos. Sí, la verdad que está siendo una competición, vamos, muy igualada. Y de hecho, casi todos los resultados de los partidos se están resolviendo en los últimos minutos. Y la verdad que sí, que va a ser dura. ¿Qué tal está viendo este inicio de temporada? Porque iba ahí un poco del recién ascendido y en las primeras jornadas no hablábamos un poco ahí tapado, pero de repente ya empezamos a veros ahí arriba y ya empezamos ya a hablar un poco más. Hombre, nosotros pues muy contentos, ¿no? Recién ascendidos y entramos en buena dinámica y la verdad que la cosa, pues oye, de momento nos está viniendo de cara, que esta liga es muy larga, ¿no? Hay que tener los pies en el suelo y
Pero bueno, mientras las cosas vayan bien hay que tirar para adelante, claro. Cuando ascendisteis, ¿os pensabais que ibais a carburar tan bien en la competición o no? Porque No. el salto de autonómica a tercera es grande. Que sí que es cierto que, bueno, de autonómica veníamos en una buena dinámica, ¿no? Fuimos campeones sin perder ningún partido, solo con 2 empates tuvimos. Y la dinámica era buena, pero claro, ya sabes que la tercera, el salto de calidad y la competición, que es mucho más exigente, pues claro, es complicado. No esperábamos que empezar tan bien, pero bueno, oye, cuando las cosas van bien, van de cara, pues con ilusión, pues tiramos para adelante todos, claro. Pero tú llevas muchos años trabajando con el equipo, los conoces bien, sabes de qué pie cojea cada uno Al y final, cuando toca enderezarlos, enderezas. todos chavales son, al final el 90% de la plantilla son chicos de Aintón, del pueblo. Entonces, bueno, pues hay más ilusión, no sé, el equipo más compenetrado, chavales que iban jugando toda la vida juntos. Bueno, la verdad que este año sí que tenemos un equipo muy joven, pero bueno, eso mejor, vamos mejor poco a poco, pues irán siendo más veteranos y este año pues conseguir la permanencia será para nosotros es suficiente, ¿no? Es el objetivo ese, conseguir la permanencia, conseguir los 35 puntos que creo yo que será este año la permanencia y ya otro año pues poco a poco. Tenemos chavales que acaban de juvenil, como Lucas, Jorge también, bueno, pues poco a poco iremos creciendo. Tenemos también una buena base, tenemos 2 juveniles, o sea que hay 6 equipos este año en el pueblo, entonces hay futuro, hay futuro. Pueblo que le gusta el futsal. Hombre, de hecho bueno, entonces siempre hay mucha pasión y mucha afición. Este año se cumplen 25 años de que se ganó la primera Nacional B, la que es la actual tercera, hace 25 años, o sea que ya lleva mucho tiempo el Aintón ahí, luchando. Sí. Sí, eso, al final un poco la afición lo que dices, jugar ahí para todos los equipos es muy complicado y este año pues también se está sobre todo notando. Y el equipo que has dicho que es muy joven y que además estáis ahí con jugadores que recién ascendidos, parecido así de juvenil y demás, ¿ellos están notando ese cambio drástico de su paso de temporada o se les está haciendo bastante fácil con sus compañeros y demás? Hombre, lo bueno que tenemos que, por ejemplo, pues vienen jugadores, viene Dani Arnadillo, que viene de jugar en tercera con el Borja, Lucas, que viene de jugar en División de Honor con el Colo, o sea, que tienen experiencia a enfrentarse así a equipos fuertes, tiene. Pero bueno, sí que es cierto pues que el ritmo de esta competición es mucho más alto del que veníamos acostumbrados a jugar. Pero bueno, yo creo que hay equipo suficiente para no tener problemas esta temporada. Yo te quiero preguntar por el derbi con el Borja, Borja. que siempre genera pues Hombre, ese calor en la grada, tanto sea en un sitio como en otro. ¿Es de estos partidos que ya tenéis anotado en el calendario, como pasa con el Sevilla y el Betis, que dices, bueno, da igual lo que hagamos en la liga, pero ese partido hay que ganarlo sí o sí? Hombre, es muy bonito de jugar, la verdad que sí. Al final Borja es el pueblo grande, nosotros más pequeñitos, pero sí que es un partido que a todos los jugadores pues les gusta jugar. Los pabellones, tanto en Borja como en Aintón, pues se ponen, vamos, ese día no coge un alma ahí en los pabellones. Y claro, pues es muy bonito, muy bonito. Ese día tenéis contentos a los de la hostelería. Ay. Por el movimiento, por el tránsito que hay de aficiones de un lado a otro, pero comportándonos, ¿no? Sí. Tenemos una buena relación, Borja, con Aintón. Los 2 clubes nos llevamos bastante bien. No, pero la bueno. La rivalidad es sana. Sí, exactamente, está ahí. Y cuando se juega en el 40x20 nos olvidamos de que somos vecinos, pero luego ya todos por ahí de galimbas, ¿no? De cervezas. Así es. Pero muy bien. Dale, Alex. Nada, yo pues no quería centrarme en un solo jugador, pero como lo habéis comentado, en Daniel, al final, Arnadillo, al final es un jugador que estaba en Borja el año pasado, vuelve, porque al final es de ahí.
y hace una temporada, pues bueno, al final es un chico que tiene nivel para estar ahí arriba en tercera, y ahí el año pasado en autonómica, pues vamos, estuvo genial, y pues era por eso ver un poco cómo está este año, qué tal, cómo está. Hombre, pues a ver, Rabillo tiene una calidad que está a un nivel, pues claro, de tercera, incluso yo, para mí es un jugador que sería aprovechable para segunda B, ¿no? Pero bueno, ha decidido volver al equipo de su pueblo y para nosotros es un lujo, un lujazo tenerlo ahí entre nosotros. De él aprendemos mucho también. Yo sí que noto que apreciáis mucho la identidad del equipo, o sea, el sentir que sois de allí, que jugáis allí, que representáis lo que representáis y que intentéis hacer algo muy grande, ¿no? Para una localidad como es Sainzón, pues que oye, que es ponerla en el mapa en cuanto al futsal. Así es, como te digo, pues es que es el 90% de los chavales son de allí. El primer equipo solo hay 2 chicos. Uno es el portero, Frago, que viene de Borja, y otro, un chico de La Joyosa, que se llama Tony. El resto de la plantilla, los 14 jugadores, menos esos 2, los 12 jugadores son todos de ahí, de Ainzón. Y en el juvenil igual, hay chavales también de Borja, pero bueno, casi Pero los de todos. Borja los nacionalicéis rápido. Claro, Borja, la política de Borja de traer jugadores de fuera, pues claro, a nosotros nos beneficia un poco, ¿no? Al final, pues vienen a jugar aquí. Si no pueden allí, pues está claro. Ya la última, comentabas que el objetivo es manteneros, no sufrir, sacar, has dicho, en torno a unos 35 puntos. Sí, 30-35, yo creo que este año, sí, yo creo que llevamos ya 16, bueno, pues la cosa pinta bien, vamos, de momento. Ya lleváis prácticamente un poquito menos de la mitad. Y llevamos un tercio de competición, pues la cosa pinta de bien. esta competición, ¿a quién ves tú claramente que digas, estos son los que van a ascender? Te hacemos la misma pregunta que le hacíamos a tu compañero, el mister del Cadrete, que él decía, bueno, yo tengo claro quién, pero luego estamos un grupo ahí de 5 o 6 equipos que aún la liaremos. A ver si coincides con lo que dijo tu compañero. Y yo creo que pues Borja Cadrete, Coras, Calatayud, que ya ha cogido la dinámica, y Pirineos, esos 5 equipos son superiores, o sea, yo pienso por jugadores, ¿no? Son superiores al resto. Y luego Borja tiene mucha pegada, mucha pegada. Borja tiene jugadores diferenciales, también Cadrete. Ahí va a estar muy reñida, va a estar fuerte ahí, van a estar ahí compitiendo hasta el final y yo creo que este año no se va a despegar ninguno para arriba, que van a estar todos ahí 3 o 4 equipos luchando, si no podemos meter, ahí nos quedamos terceros. Bueno, oye, aquí ya sabes que enseguida pues, nos ponemos el turbante, la bonica y hacemos de pichones rápidos, o sea que... Es muy complicado, es una competición muy, muy exigente. Pues Aarón Mateo, el técnico de la Ainzón, un placer tenerte aquí en 40x20. Esta es tu casa y ya sabes que son tus micros para cuando quieras. Muy bien, muchas gracias y a darle duro ahí. Un abrazo. Venga, hasta luego. Bueno, pues lo dejamos ya con el técnico de la Ainzón. Vamos rápidamente con lo que ha pasado en Autonómica porque luego tenemos las elecciones, o sea que casi nada tú. Sí. Bueno, pues como todos los días comenzamos con el grupo 1, el de aquí de Zaragoza. Empieza los Torrollones, que siguen, ese equipo que sigue sin puntuar. Jugaba en casa contra Compañía de María y perdió 2-7. El Burgo, que sigue líder, ganó 10-1 en casa a San Lázaro, un equipo que venía de haber conseguido su primera victoria la semana anterior frente a Torrollones, pero el Burgo no le dio opción. Tenemos también el Gurrea 4, Alto Aragón Jaca 3, que ya comentaba la semana pasada que Jaca cuando pierde solo pierde de 1, y así es, ha vuelto a perder y solo de 1, o sea, sigue igual. Salta un poquillo la sorpresa en el partido del límite 2, Sala 10 2. Salta la sorpresa porque al final Sala 10 estaba muy arriba y acaba empatando el partido, así que por lo menos sigue sin perder, pero no consigue llevárselo frente al límite. La Salle Montemolín 5, la Almozara 7. Tenemos Calasanz 2, Coras 2, un partido en el que se tuvo que decidir todos los minutos finales, en el que Calasanz consiguió dar la vuelta al marcador, consiguió empatar el partido, que perdía 0-2 y consiguió empatar en el último minuto.
un partido muy igualado que al que hablábamos la semana pasada como partido en la cumbre, que era el Pastriz Zaragoza Unión. Pastriz comenzó ganando 3-0 y estuvo, aunque pareciera ahí, se pasó al 4-2 y luego ya al final el 6-3. Pastriz en casa es recién descendido, tiene que darlo todo para ganar. Y otro partido que estuvo muy loco fue San Jorge 6, Bosco 6, que también, igual que en tercera se deciden en minutos finales, aquí en Autonómica también, perdía Boscos en el minuto 36 y consiguió empatar el partido y marcar al final el empate. Lo que hace que los 4 de arriba estén todos muy apretados. Tenemos al Burgo con 21 puntos, seguido con Sala 10, que todavía no ha perdido, con 20, Zaragoza Unión con 18 y Pastriz igual. Y por abajo los Torrellones, que todavía no han puntuado. Pasando un poco al grupo 2, tenemos ese grupo en el que tantos hay ahí que están peleando. Tenemos el Daroca 4, Mayen 4, partido que jugaban los de arriba. Muel, que es el líder indiscutible, sigue sin perder y ganar 5-1 ante el Peña La Unión. Y el partido que también hablábamos de Exea, no consiguió ganar, tampoco perder, pero empató a 1, sí, así es. Exea sigue que no se mete ahí arriba del todo. Y ahí un poco callando tenemos a Avenida Alagón, que lo teníamos ahí un poco de tapado y se ha puesto segundo en la clasificación a tan solo 3 puntos del líder, que es Muel. Y la semana que viene hay un gran partido como el Daroca Muel, 2 equipos que están dados a estar ahí arriba. Y luego finalmente en el grupo 3 teníamos, como bien comentaba la semana pasada, que era el grupo ahí que estaba al rojo vivo porque los 4 primeros llevaban 12 puntos y se enfrentaban entre ellos. Alcorisa venció a Mosqueruela en casa 7-2, ambos llevaban 12 puntos, pero Alcorisa no le dio opción. Tenemos Maestrazgo 5, Alcañiz 5. Aquí ya era más normal, los equipos empatados a puntos, que al final acaba el partido en empate. Y tenemos, es verdad que la semana pasada había 4 equipos empatados a puntos, pero aunque en esta no haya 4 empatados, se ha metido uno más en esa pelea por el primer puesto, que es Aliaga Turística, que ganó 1-5 en Montalbán, lo que ha hecho que los 2 primeros lleven 15 puntos, que son Alcorisa y Altiplano, pero es que tenemos otros 3 equipos debajo que están con 13 y 12 puntos, que son Maestrazgo, Alcañiz y Aliaga Turística, que se han metido ahí arriba para meter un poco más de jaleo que teníamos ahí ya de por sí. Y para la semana que viene pues hay un partido de mitad de tabla ahí que están ahí muy igualados, que sería el Más de las Matas contra Albalate. Pues emocionante está el grupo del sur de Aragón con esa terna de equipos tan igualados. Pues si te parece, Alex, vamos ya a despedirte. Nos centramos en las elecciones y estos últimos minutos pues recuperamos tanto a Rafa Beltrán como a Alex Oliva. Muy buenas noches otra vez. Buenas noches de nuevo. Buenas noches. Y lo tenemos ya. ¿Ya has dado vuelta por las habitaciones? ¿Ya están todos acostados o no? No hace falta porque las personas que están allí, pues por supuesto, lo están haciendo genial y saben perfectamente todo lo que hay que hacer. Y los chicos lo cumplen, ¿eh? O sea, los chicos de verdad es lo mejor, es nuestro mayor valor y se puede confiar en ellos al 100%. Bueno, contarme cómo está yendo esta fase territorial, esta fase intermedia, donde los nuestros hoy se estrenaban con la voz de aquí de Alejandro Oliva presente, narrando los encuentros de la selección, que yo me cambiaba por ti ya, porque la selección de Aragón, eso para mí es lo más grande que hay. Sí, la verdad es que estoy muy, muy agradecido, ¿no?, con la oportunidad que se me ha dado desde Federación y también desde Aragón Deporte para cubrir este campeonato de España, la verdad. Bueno, el campeonato, la verdad es, ahora lo iba a decir Alex, pero el campeonato, la verdad es que es una oportunidad para nosotros, para la comunidad, de poder celebrar esta fase previa, de hacerlo en casa, con lo cual nos exige un plus a todos, a la gente que dirige, a los chicos, a los entrenadores, al público, que también pedimos su ayuda, que pedimos que venga a Valdefierro a animar, que lo necesitamos, que es el sexto jugador del equipo y es clave, que cuando hemos ido a otros sitios, ese sexto jugador pues lo tienen los demás. Ahora el sexto jugador lo tenemos nosotros y lo queremos aprovechar. Y como dice Alex, pues entre todos poner nuestro granito de arena para clasificar a los 2 equipos
en la fase final, y empezando por la sub-19, que como él hoy ha visto el partido, pues bueno, hoy hemos ganado a La Rioja por 12-0 en un partido que, bueno, hoy ha estado bastante bien, la verdad. Sí, la verdad es que ha sido un partido sencillo para los nuestros que, como he dicho antes, han salido con todo desde el inicio del partido, no se han andado con tonterías, no se han creído que eran mejores ante La Rioja y se ha conseguido demostrar. Un partido donde La Rioja ha tenido muy pocas oportunidades, creo que contadas 4 o 5. Aragón perdió la cuenta en la primera parte, que se han ido 9-0 al descanso. Y un partido muy completo por parte de los chicos, la verdad. Creo que tenemos comentario. Mira, hombre, Julián Odegaard, ¿cuánto tiempo? Este fin de semana todos a reventar el pabellón, animando a nuestros chicos. Pues desde luego es que es lo que toca. Sí, es lo que nos toca ahora mismo, es lo que nos toca animar a los chicos y ver que todo el fútbol sala aragonés está con ellos para conseguir este pase. Que los de la sub-19 mañana tienen, en mi opinión, un partido muy clave, un partido llave, ¿no? Que si mañana ganas, ya vas con mucha más tranquilidad a esa última jornada, ¿no? Contra Madrid, que te jugarás ese primer puesto que, lógicamente, también los chicos de Juan Carlos van a querer ir a por todas a ganar a Madrid el domingo. Mañana nos enfrentamos contra Ceuta. Contra Ceuta. Bueno, pues veremos a ver si lo podemos despachar de la misma manera que a los riojanos, a nuestros vecinos riojanos, pero luego nos viene el coco, ¿no? Nos viene Madrid, que ya lo decía el seleccionador, que era la selección pues a batir, y como bien decís los dos, ahí tiene que el jugador número 6 tiene que estar presente en la grada y por hacer llamamiento. ¿A qué hora se jugará ese partido? Pues mañana el equipo de la sub-19 jugará a las 12:15 frente a Ceuta en el pabellón de Valdefierro, y a partir del viernes ya empiezan las dos selecciones, ya también en el pabellón de Valdefierro, en horarios de 10 y de 12:15. Pues el viernes descansa la sub-19, pero juega la cadete, y el sábado ya hacemos doblete, juega la cadete y la juvenil, las dos bandas horarias de 10 y de 12:15. Mañana el partido contra Ceuta de la sub-19 es un rival muy anárquico, es un rival que juega un fútbol sala un poco distinto, no, menos en equipo, sino más basándose en sus individualidades. Y esto es un tiro al aire, pues si el jugador individual tiene el día inspirado, ha descansado lo suficiente y le sale todo y el portero para lo que tiene que parar, pues son un rival muy complicado. Pero si a la primera les metes 2 goles y se vienen abajo y tal, pues el partido puede ser más sencillo. Es importante, yo siempre digo, los principios como antes ha dicho Alex, el inicio en estos campeonatos es clave, es decir, salir desde el principio con el cuchillo entre los dientes, deportivamente hablando, y a por ellos y a tratar de finiquitar el partido lo antes posible, porque si dejas que la gente se meta en el partido, pues al final los partidos se hacen complicados todos. Luego a tirar de calculadora, ¿no? Por eso es tan importante el golaveraje en esta liguilla de A3. Que bueno. Bueno, no, el grupo este es de 5 y ahora en los empates se dirime con el lanzamiento de 5 penaltis si hay empate entre los equipos, ¿vale? Entonces, si hay un empate, por ejemplo, empatamos con Ceuta mañana, por ejemplo, por poner un ejemplo, se lanzarían 5 penaltis y el equipo que ganaría 1 punto con 25. Entonces, si hubiera empate nunca va a haber una igualdad, porque siempre ha habido un equipo que da 0,25 más, ¿vale? Entonces, eso se hace para dirimir los empates y que no fueran por goles, porque antes había unas goleadas exageradas de intentar meter pues 20 o 18 y a ver quién era el que más le metía a los rivales débiles, que tampoco era cuestión, ¿no? O sea que habéis asumido el modelo del fútbol, que el fútbol también al final es un modelo federativo, ¿no? Sí, es un modelo federativo que al final pues es así. No sé, Alex, bueno. En el fútbol sala, a nivel de clubes en los campeonatos de España, ya se viene haciendo desde hace bastantes años. No es algo nuevo tampoco en el fútbol sala, sí en las selecciones. Hasta ahora se repartía 1 punto para cada uno y un poco, ¿no?, esa suerte de si has tenido el día goleador o no ante la selección más débil, ¿no?, o menos preparada para el momento, pues eras primero o eras segundo. No quedaba otra. ¿Con la cadete cómo lo veis? Pues bueno, habla Alex, habla tú.
Pues la veo una selección muy completa con opciones claras de clasificar. Yo creo que es el objetivo principal, con bastante capacidad, ¿no?, de competir a la actual campeona como es Madrid, que se proclamaba campeona la temporada pasada con esa en ambas categorías, en la sub-16 y en la sub-19. Y me parece una selección con chicos muy fuertes, con chicos rápidos, una selección muy completa, como ya he dicho, y que va a dar mucha guerra estos días. Bueno, chicos, pues como ya hemos llegado a las 11:30 en punto de la noche, yo creo que ya es hora de ir plegando bártulos, de que cada uno vayamos ya prepararnos para la larga jornada de mañana. Alex, mucha suerte mañana, que puedas cantar muchos goles y todos de la nuestra, de la azulona, de la que lleva la cuatribarrada en el pecho. Lo dicho, ahí va, que tengo aquí a la Nuello ahí dando bastante mal. Es decir, que está mala y cuando está mala, quiere mimos. Hola, amigos. Bueno, lo dicho, nos vemos, nos oímos la semana que viene, aquí en 40x20. Sed buenos, adiós. Nos vamos, muy.